distribución social, si no me recuerdo, creo que tiene que ver. Y bueno, pues yo vengo aquí a platicarles un ratito, o en estos 30 minutos, algo que vengo haciendo en los últimos años. Lo que voy a presentar es parte de un proyecto mayor que se llama la tertulia de las casas de piedra a finales del siglo XVIII, espacios de producción de conocimiento y socialización sobre los primeros hombres de la provincia de Chiapas, ¿no? Es un poco, fíjense, es como, ya hace ratito la moderadora hacía la presentación, yo trabajé un poco religión, ahora lo he dejado, trabajé cuestiones de antropología urbana, también lo he dejado, y en los últimos años me he metido a una cosa, a experimentar, porque estoy explorando esto, es trabajar una cuestión multidisciplinaria, porque no puedo hablar todavía de interdisciplinaridad, pero sí multidisciplinaridad, explorando, por ejemplo, historia de las ciencias, antropología, un poco de filosofía, ¿no? Por ahí. Eh, y porque pues mi interés es hacer una exploración de cómo se empezaron a producir las primeras, digamos, intereses o curiosidades, obsesiones de corte humanístico, digamos, ¿no? En la provincia, en la época colonial, digamos, finalmente, principalmente a finales, perdón, de la época colonial. Y eso, pues, de alguna manera me ha llevado a mezclar, ¿no? Hacer una mixtura de la cuestión antropológica, de técnicas antropológicas con cuestiones de la historia, ¿no? Que aquí tengo un historiador y me ha costado bastante porque también es una disciplina muy interesante. Bueno, ahí más o menos pongo el contexto. Lo que voy a presentar hoy, pues es una charla que parte de no plantear una mirada lineal de la historia sobre una ciudad desconocida a finales del siglo XVIII. No voy a dar el nombre de la ciudad porque es muy conocida. Quiero tenerlos en la curiosidad, ¿no? Y bueno, voy a hablar de eso, ¿no? De una mirada no lineal de la historia. Voy a presentar toda una serie de ideas que posiblemente para nuestros criterios actuales, científicos, eh, no sean, digamos, los más adecuados, ¿no? Pero hay que, y los invito a ponernos en ese momento, siglo XVIII, ¿no? No hay ciencias, no hay disciplinas, ¿no? Todavía, ¿no? Y bueno, con ello quiero intentar resaltar cómo en este momento, a finales del periodo colonial, o lo que le llaman colonia tardía, se hacía la indagación y la reflexión sobre ciertos hechos, ¿no? Y como esta ciudad que no se conocía y cuál era el método que se empleaba pues para producir las primeras nociones. Ni siquiera hablo de ideas, no hablo de hipótesis, voy a hablar de nociones finalmente, ¿no? Y no de una, sino bueno, al final voy a presentar una lámina de las distintas formas en cómo se trataba de producir un argumento lógico sobre esa ciudad que no tenía nombre y que era desconocida, ¿no? Bueno, entonces por eso le pongo esta conversación entre ruinas, discursos y erudición y poder, ¿no? Bueno, ¿cómo empieza todo este asunto? Primero, los quiero ubicar, bueno, no sé cómo se utiliza esto acá. Los quiero ubicar. Yo voy a tratar de, bueno, hablo sobre este espacio, que es la zona celtal. Como ven ahí, es un mapa del siglo XVII y XVIII, con las divisiones, ¿no? Y básicamente esta región se conocía como la región Sendal, ¿no? Que era parte de la provincia Sendal y que estaba de alguna manera, ¿cómo se dice? Controlada o dirigida, ¿no? La vida por la ciudad Real o San Cristóbal, ¿no? Bueno, fíjense, en 1735 un clérigo llamado Antonio de Solís es mandado a esta región de Tumbalá, ¿no? Y pues obviamente, pues este sacerdote venía de una región donde había frío, que era Ciudad Real, y llegó allá y no le gustó Tumbalá, pero vio un anexo, un pueblo anexo cercano a Tumbalá, que en aquel momento se conocía como Santo Domingo, ¿no? Y ese anexo, pues tenía mejor clima, ¿no? Y se fue a vivir ahí. Era el cura de Tumbalá, pero vivía en el anexo de Santo Domingo. Este cura llegó con familiares, con hermanas, hermanos y sobrinos. Y bueno, llegando a este lugar, pues obviamente el sacerdote se dedicó a hacer sus actividades misionales, ¿no? Y sus familiares empezaron a ver
en qué y cómo iban a vivir. Eso los impulsó a explorar y a ir a desbrozar monte para buscar terrenos de cultivo. Entonces, por eso le pongo esta lámina del hallazgo, ¿no? En este momento de desbroce es cuando los sobrinos de este sacerdote Antonio de Solís se encuentran un complejo de edificios allá metidos, todos destruidos, ¿no? Llenos de monte, ¿no? De árboles, de vegetación. Y entonces lo que hacen es, al ver este espacio, es ir con Antonio de Solís y decirle que habían encontrado un espacio ahí, una ciudad, un complejo, pero que no sabían qué era, ¿no? Un poco con temor, un poco con curiosidad, un poco con incertidumbre, ¿no? Y entonces, fíjense que Antonio de Solís y los sobrinos van a ser los primeros que vayan a pisar y a caminar otra vez esta ciudad que estaba entre la selva. Entonces, estamos hablando de 1735, ¿no? No le da tiempo a Antonio de Solís mandar informe a sus superiores en Ciudad Real, y ese descubrimiento, ese hallazgo fortuito, porque fue un hallazgo fortuito, se queda otra vez ahí guardado, ¿no? O sea, no escondido, no hay noticias, nadie sabe de esa ciudad más que estos señores de la familia Solís y los pobladores de este anexo de Santo Domingo. Es interesante porque esta ciudad, independientemente de que hoy es tan famosa, estuvo oculta mucho tiempo. Es más, por ejemplo, en Crónicas se habla de que, creo que Cortés, sí, si no mal recuerdo, va hacia su expedición a las higueras y dicen los cronistas que pasa muy cerca de este espacio, de esta ciudad, pero no logra verlo. O sea, estaba tan escondida que pasó muy cerca cuando iba a esta exploración que no lo vio, ¿no? Entonces estaba muy, muy, muy oculta en la selva, ¿no? Entonces, bueno, este hecho se queda ahí guardado, fallece el sacerdote y fíjense que más o menos como 15 años después, según mis cuentas, a partir de los documentos que he encontrado en los archivos, eh, un personaje que se llama José de la Fuente y Coronado, que según Jan de Vos, en unas cartas que se mandan con Beatriz de la Fuente, aproximadamente tenía 16 años, este joven, se viene a Ciudad Real a estudiar en la hoy Facultad de Derecho, ¿no? Y en aquel tiempo era la primera universidad que había una materia que se llamaba gramática. Y ahí conoce a un personaje que va a ser muy importante en todo esto, ¿no? Conoce, no voy a dar el nombre todavía, que es a un niño de 7 años que tomaba clases de gramática junto con él. Imagínense un joven de 16 años y un niño de 17 cursando la misma materia de gramática, ¿no? Y en ese momento hace muy buena amistad José Coronado con este niño de 7 años y José Coronado le empieza a contar a este niño de 7 años lo que habían encontrado en 1735, a años anteriores, a este niño, ¿no? Y es muy interesante porque a ese niño se le quedó tan pegada toda esta conversación y esta historia que va a estar muy presente en su imaginación durante toda su época de joven niño, ¿no? Y este personaje de 7 años va a ser un sacerdote que pertenece a una familia muy conocida, o que fue una familia muy conocida en el periodo colonial, que son los Ordóñez de Aguiar. Varios hermanos fueron sacerdotes, tuvieron puestos muy importantes, y este niño se convierte en clérigo, en un sacerdote, ¿no? Finalmente. Y entonces, este señor, haciendo sus actividades religiosas también, pero también se convirtió en un promotor de difundir la noticia de que allá en esta provincia de Celdales, ¿no? Aquí, por esta zona, por acá, ¿no? Por aquí, ¿no? Había una ciudad desconocida, ¿no? Y entonces, fíjense que todas estas noticias van a llegar a las autoridades de la audiencia, ¿no? No, la audiencia de la alcaldía mayor de Chiapas, y se van a ver interesados por ese hecho, ¿no? Y fíjense que en 1773, digamos, va a despertar tanta curiosidad que Fernando Gómez de Andrade, ¿no? Es el alcalde mayor de la intendencia de Chiapas, agarra caballo, se pone, me imagino, unas tostadas, una bola de pozole en su morral, agarra su caballo y se va, ¿no? Imagínense, de Ciudad Real a esta región de la provincia de Sendales. No voy a dar todavía el nombre, se me quiere salir, pero no lo voy a dar. Entonces se va, ¿no? Y hace el primer recorrido, ¿no? Interesante porque hay un documento, en 1960, hay un documento
donde ciertos sacerdotes como Felipe Sesma y otros se empiezan a contar la historia de este señor Andrade y cómo ve y la impresión que le causa al llegar a ese espacio. Vuelve al sitio, muchos árboles, todo derruido, ¿no? Nadie sabía nada. La gente, fíjense, es interesante, en esa época, estamos hablando finales del siglo XVIII, las personas que vivían en ese pueblo de Santo Domingo, ese anexo de Tumbalá, ni siquiera tenían una identificación con ese lugar. Es más, lo que de alguna manera los documentos, las fuentes primarias y los informes de esa época, dicen que la gente tenía temor de ese espacio, ¿no? Bueno, pues va Fernando Gómez de Andrade, hace una narración de eso, platica por dónde pasó, por las construcciones, y en el mismo año, este señor, que es el teniente de la alcaldía mayor, Esteban Gutiérrez, vuelve a ir en 1773, porque ya viene con noticias este Andrade, y despierta la curiosidad, vuelve a ir este otro señor, ¿no? Pero otra vez queda como chisme parroquial, bueno, ahora sí queda como el chisme de la alcaldía, ya no pasó de Santo Domingo a la alcaldía, y ahí se quedan todas estas noticias, ¿no? Y van a pasar algunos años para que ya a una edad madura, yo calculo que entre unos 40 años según los documentos que he leído, las cartas y eso, Ramón Ordóñez de Aguiar elabora el primer informe que mandan al capitán de la Audiencia de Guatemala, José de Estanchería o Joseph de Estanchería, contándole toda esta crónica, ¿no? De encontraron un lugar en tal época, de tal manera, bla, 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 bla. Cierra ese documento diciendo, yo considero que para la gloria del rey, bla, 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 sería bien interesante que se hagan, se investigue más o se conozca más sobre este sitio, ¿no? Y entonces, fíjense que en ese momento es muy interesante porque es el giro, ¿no? Este giro en donde esas ruinas desconocidas, esas cosas que no se sabían qué eran, ¿no? Y de quiénes lo habían construido, empieza a ser un tema importante y se incluye dentro de la agenda de la burocracia, ¿no? De aquel momento colonial, ¿no? Y entonces, en 1784, a partir de 1784, 85 y 87, se hacen las 3 primeras expediciones a esta ciudad, que ya en ese momento se empezó a nombrar como las casas de piedra. Ojo, nota a pie de página. Ya se conocía también el sitio que hoy conocemos como Tonina y también se le decía casas de piedra. Finalmente era un nombre que aplicaban a ese tipo de edificaciones o conjunto de edificaciones. Un nombre genérico, ¿no? Como farmacia, ¿no? Un poco así, ¿no? Esas medicinas de farmacia. Bueno, entonces, fíjense que ya vuelve a ser parte de eso, por eso es interesante cómo la producción, la exploración de este sitio empieza a tener vínculos con el poder colonial, ¿no? O sea, ya empieza a tener importancia porque ya el capitán general de Guatemala manda cartas a Carlos III pidiendo autorización para que se hagan esas exploraciones. Algunos autores dicen que como tardaba tanto, ya no es como ahora que escribes una carta y les llega en un minuto. Entonces algunos autores proponen la idea de que pues esas expediciones se hicieron sin la autorización del rey, ¿no? En el primer momento por la lejanía, ¿no? Pero bueno, ese es chisme de casa, ¿no? Pero entonces, fíjense que aquí empieza esta aventura. Pero, ¿qué había en este momento? ¿Cuál era el contexto que estaba presente en Chiapas, digamos, ¿no? En la alcaldía y en lo que es Guatemala? Es el momento en donde está digamos, la influencia de la ilustración, ¿no? De este movimiento intelectual que empieza en Europa, pero también nos llega a nosotros, ¿no? Entonces está la ilustración, hay grupos y sociedades, por ejemplo, como la Sociedad de Amigos del País, que muestran todo el interés en explorar temas por producir textiles, desarrollar tecnología, bueno, un montón de temas que de alguna manera logra demostrar que la ilustración está presente. Pero también en ese momento está la influencia del enciclopedismo, es decir, el conocimiento se está produciendo por la acumulación de conocimiento, de todo aquello que llega a estas tierras, se leen en términos de teología, filosofía, cuestiones de arte, cuestiones de tratados bueno, ahora se me van, de escultura, de un montón de cosas que se estaban produciendo en ese momento, ¿no? Y también, fíjense, curiosamente está este asunto entre la secularización del pensamiento por la ilustración y el enciclopedismo, pero está también muy fuerte esa herencia escolástica
y la teología cristiana. Es decir, todavía sigue produciéndose el conocimiento dentro de este marco de la reproducción o la, ¿cómo se podría decir? Sí, la reproducción de ideas en torno a fuentes básicas como la Biblia o la historia cristiana, ¿no? O sea, fíjense, todavía no está esta secularización del pensamiento. Es muy interesante este caso, ¿no? Bueno, y además es también el momento en donde hay una élite religiosa y la élite burocrática que están determinando la vida social, la vida política, la vida cultural, la vida de todo, de esta región, ¿no? Y aquí es lo interesante. Cuando descubren estas casas de piedra, un grupo de intelectuales o de pensadores o de eruditos, les llamo yo, porque intelectuales ya es más moderno, siglo XIX el término, pero de eruditos, empiezan a preguntarse cuál era el origen de los constructores de esa ciudad. Esa era la pregunta, fíjense. Y entonces ya sabían y se conocían algunas noticias de otras ruinas. Por ejemplo, en 1570, estamos hablando del siglo XVI, ya Lorenzo de Bienvenida escribe una crónica y habla sobre las ruinas de Tío. ¿Saben dónde es Tío? ¿No? Bueno, es la ciudad de Mérida. Entonces, la antigua, la original, el pueblo prehispánico se llamaba Tío. Entonces, Lorenzo de Bienvenida escribe una crónica sobre Tío. Luego, en 1576, Diego de García Palacio hace una descripción sobre Copán, ¿no? También como ciudad, ¿no? Las ruinas de Copán. Y este señor, que tiene un apellido muy extraño, López de Cogolludo, que también es un religioso, hace una crónica sobre las ruinas de Yucatán, ya no de la ciudad de Mérida, ya no de la ciudad de Tío, sino más bien de todas esas ruinas que después vamos a conocer con nombres como Chichen Itzá, Uxmal, bla, bla, bla. Entonces, fíjense, pero lo interesante es que no hay registros en esta época de alguna crónica que hable de alguna ciudad desconocida, antigua, de alguna ruina, en la provincia de Sendal, en la intendencia, en la alcaldía de Chiapas, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entonces, ese es un dato interesante. Entonces, las expediciones, las primeras exploraciones van a ser las primeras noticias que tengamos de ello, ¿no? Y esas expediciones van a estar girando en torno a estas preguntas, ¿no? Es decir, ¿quiénes construyeron esas construcciones o esas ciudades? Interesantes preguntas, por ejemplo, como ¿quiénes habían sido los constructores de aquella ciudad? ¿De dónde venían? ¿A qué civilización pertenecían? Fíjense, ya esta idea está ahí. Esta cosa es muy interesante porque aquí estamos hablando de también esta herencia, la teología, ¿no? Y la cuestión escolástica, ¿no? ¿Eran descendientes de Adán y de los hijos de Noé? Eso va a estar muy presente en los documentos que yo estoy revisando, ¿no? Algunos eruditos hablan de que sí, esos primeros habitantes de esta provincia son descendientes de Noé, ¿no? Pero bueno, y hay una cosa, también otra cosa, ¿no? Que si este grupo, esa ciudad, quienes habían construido esa ciudad, tenían un origen en una creación divina, por ejemplo, ¿no? O sea, si habían habido dos procesos de creación divina, por eso, ¿no? Porque se habla de Adán y Eva y el paraíso, o si habían habido dos creaciones divinas al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Cómo explicarse eso? O, lo más interesante era, si esta población había sido una invención sarcástica del diablo para poner de alguna manera y burlarse de la sociedad cristiana actual, ¿no? Es así como el diablo los puso, ¿no? Para que vean que también aquí está, ¿no? Vean. Entonces, estas eran las preguntas, ¿no? Y estos son los elementos que irrigarán las fuentes del debate entre el siglo XVII y el XVIII. Por ejemplo, hay un texto que se llama Isagoge, Apologética, y ese es un libro que nadie sabe quién, bueno, es un tratado que nadie sabe quién lo escribió. Es de un autor anónimo. Pero según algunas fuentes que han hecho el análisis del documento, sugieren que el autor de ese documento fue un sacerdote, ¿no? Muy probable dominico, ¿no? Pero el primer capítulo es un mamotreto como de 600 páginas, muy interesante, pero todo el primer capítulo habla de la creación divina, de bla, 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 de la época del diluvio y bueno, X cosas, ¿no? Bueno, el asunto es que con todo esto, esas preguntas llevaban la intención de resolver el problema. Fíjense, estamos hablando del siglo XVIII, no estamos tan lejos de eso, ¿no? Y en el siglo XVIII todavía estamos preguntando quiénes eran los primeros habitantes de esta región. Y bueno, entonces, aquí lo interesante es que, como les decía hace ratito, hay que ubicarnos en esta época cuando no habían ciencias modernas, es decir, no había historia como la que se conoce hoy, había una historia, ¿no? Pero cronistas, pero no había una historia con todas las técnicas y las metodologías que tenemos hoy.
no existía la arqueología, lo que más teníamos era el anticuarismo, pero anticuarismo y arqueología son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Algunos dicen que son como predecesor de la arqueología, yo creo que no, ¿no? Yo creo que hay que revisar un poco más eso, ¿no? Pero no teníamos ni arqueología, ¿no? No existía la etnología, no existía la antropología, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podían estas mentes interesadas, estos eruditos, resolver ese problema? ¿No? Pues fíjense que recurrieron a la filosofía, al enciclopedismo y empezaron a buscar entre los libros sagrados, entre la filosofía clásica, Aristóteles, Platón, bla, 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 ¿no? Alguna información y también en tratados de arquitectura, ¿no? También en cuestiones de cosmografía que ya habían en aquel momento, estamos hablando de finales del siglo XVIII, y empezaron ellos a explorar toda esta información, a conocer, a retomar datos, ¿no? Para producir los primeros conocimientos, ¿no? Entonces, fíjense, por eso digo que hay una mezcla entre la teología en ese momento, la historia cristiana, la Biblia, la arquitectura clásica, la cosmografía, el arte. Es más, hace ratito que escuchaba al doctor Juan, todavía no existía una rama, ¿no? De como la semántica pragmática, es decir, todavía no estaba desarrollado esos campos que te permitían explicar objeto, ¿no? Y hacer una interpretación de ello, ¿no? Estábamos muy lejos de eso. Entonces, se utilizaban estas fuentes para construir algunas nociones sobre quiénes habían sido, ¿no? Estos primeros habitantes, ¿no? Y entonces, fíjense que lo interesante, lo que quiero aquí recalcar es que esto que estoy platicando era un asunto, un cúmulo de conocimientos fragmentados, que todos estos eruditos del siglo XVIII, bueno, no fueron muchos, realmente fueron Ordóñez de Aguiar y un personaje que se llama Paul Félix Cabrera. Bueno, hay otros, pero no estaban haciendo este trabajo tan fino como estos dos personajes. Lo que hicieron fue juntar todo este conocimiento que estaba ahí, conocimientos fragmentados, para construir un universo de un conjunto de conocimiento que permitiera dar entonces una explicación. Por eso, el siglo XVIII, digamos, este tema o esta preocupación del siglo XVIII es muy interesante porque considero que la erudición, ese cúmulo, ese elemento, ese dispositivo que se llama erudición, fue fundamental para producir el conocimiento. Es decir, entre más conocimientos tenían de distintos campos, más ideas o más nociones podían proponer sobre estos, ¿no? Y entonces la erudición fue el régimen de autoridad epistémica, ¿no? Para esta época. Entonces, fíjense, a partir de esto, digamos, la mezcla de todo esto, van a surgir nociones de este tipo, ¿no? Por ejemplo, van a haber, digamos, los dos constantes es hablar de transmigración o constantes transoceánicos. Es decir, estos eruditos proponían esas nociones, ¿no? ¿Cómo habían llegado esos primeros navegantes? Pues algunos decían que eran habían venido por la diáspora judaica, es decir, que era un pequeño grupo que había salido, que había venido junto con esa gran diáspora de las tribus judaicas y que por ahí se desprendió una, así como, ¿no? Vamos a ver por dónde pasamos y pasaron transmigrando. Fíjense, eso es también un dato interesante. Ya estamos viendo cómo se empieza a configurar esta teoría que después en el siglo XIX va a ser muy importante, como es la del estrecho de Bering, ¿no? Transmigración. Ahí todavía ni siquiera lo estaban pensando, pero ya estaban hablando de transmigración. Judíos, ¿no?